están, amigos? Les damos la bienvenida a Taller Frico 2026. Soy Marco Antonio Duarte y como siempre este año estaremos trabajando con temas muy interesantes con el objetivo de ayudarte en tu formación como técnico profesional. Nuestro tema en esta ocasión es analizar las consecuencias que se generan por una carga indebida de refrigerante dentro de un sistema de aire acondicionado. Empezamos. Dentro de los parámetros o datos de placa de un equipo de aire acondicionado se incluye la masa de refrigerante que contiene el sistema. Es un dato básico que el técnico debe conocer, ya que en caso de reparación o algún componente o por fuga de refrigerante se deberá recargar parcialmente o en su totalidad. Esta recarga debe ser exactamente lo que nos dice el fabricante en la placa, ya que si agregamos una cantidad mayor o menor de la cantidad que el fabricante nos indica, tendremos consecuencias que afectarán a la capacidad entregada por el equipo, a su consumo eléctrico y obviamente a su vida útil. Analicemos los diferentes escenarios que se pueden presentar, cómo identificarlos y cómo darle solución. En contexto y como parte de las buenas prácticas, lo ideal es realizar la carga de refrigerante mediante báscula, sobre todo cuando se trata de equipos de baja capacidad, como pueden ser de 1 a 3 toneladas. En estas capacidades vale la pena retirar todo el refrigerante, realizar un vacío profundo y cargar refrigerante de acuerdo con el parámetro del fabricante, ya que en realidad este procedimiento se realiza por lo regular en menos tiempo y se garantiza el desempeño que tratar de ajustar la carga por otros métodos. Otro método para el ajuste de carga que es más laborioso y lleva un poco más tiempo. Este método es por diferencial de temperaturas en el retorno y la inyección del equipo y ajustando el sobrecalentamiento y subenfriamiento, el cual se debe hacer rigurosamente con el equipo en óptimo mantenimiento para evitar ajustes erróneos. Además, con la nueva generación de refrigerantes y en la búsqueda de soluciones sostenibles, la industria HVAC ha dado un paso adelante con la fabricación de equipos que requieren menos refrigerante en refrigeración de alta temperatura, como son por ejemplo el refrigerante 32, el 452B o el R290. Ante esto, el riesgo es mayor al dejar a un equipo con menor o mayor carga y se pueden presentar muchas fallas. Veamos a continuación el escenario número 1. Equipo sediento de refrigerante o con carga insuficiente. El primer síntoma que presenta el equipo es obviamente que no enfría lo suficiente. Habitualmente, la falta de refrigerante provoca congelamiento en el evaporador. En esta situación el refrigerante se expande más y baja la temperatura de evaporación y se presenta congelamiento en el serpentín con una escarcha muy delgada. La succión no está tan fría antes del compresor, mientras que la temperatura del condensador está tibia al tacto. Si es así, procedemos a revisar las presiones de baja y alta. Estas presiones están más bajas del rango normal de acuerdo con el refrigerante. El paso 1 que debemos de hacer ante esta situación es revisar y observar filtros de aire y serpentines limpios. Si es así, procedemos a revisar las presiones de baja y alta y estas presiones deberán estar más bajas del rango normal de acuerdo con el refrigerante. El paso número 2 es medir el sobrecalentamiento, el cual deberá estar alto ante la falta de refrigerante. El paso número 3 es medir el subenfriamiento. Este debe de ser bajo, ya que el refrigerante líquido no puede subenfriarse lo suficiente ante la falta de refrigerante. El paso número 4 es revisar el consumo del equipo en amperios. Este debe estar por debajo del consumo de lo que nos dice la placa. El paso número 5 es medir el diferencial de temperatura en el retorno e inyección del serpentín evaporador. Este debe de ser bajo, ya que el intercambiador no puede abatir suficiente calor. Es sumamente importante resaltar que cuando nos falta tan solo un 10% de refrigerante, la capacidad del equipo puede disminuir bastante, aproximadamente un 10% de su capacidad. Es decir, por ejemplo, la capacidad de enfriamiento considerando, por ejemplo, a un equipo de 1 tonelada de 12.000 BTUs, 10% menos será de 10.800 BTUs. Ahora veamos un segundo escenario. Equipo inundado o con sobrecarga de refrigerante. En esta situación, el equipo tampoco enfría lo suficiente, pero los síntomas que se pueden visualizar y percibir son que el serpentín evaporador también se congela, pero con una capa más gruesa que cuando le falta refrigerante.
podemos encontrar la succión muy fría antes del compresor y escachada, y tener golpes de ariete por retorno de refrigerante que producen una onda de presión brusca y repentina al encender o apagar el equipo, causando posibles daños, como fugas, roturas o deformaciones en tuberías y componentes. El paso 1 que debemos hacer es revisar y observar filtros de aire y serpentines limpios. Si es así, procedemos a revisar las presiones de baja y alta. Estas presiones están más altas del rango normal de acuerdo con el refrigerante. El paso número 2 es medir el sobrecalentamiento, el cual deberá estar bajo ante el exceso de refrigerante. El paso número 3 es medir el subenfriamiento. Este debe ser muy alto, ya que hay demasiado refrigerante líquido, estará subenfriando mucho al refrigerante. Paso número 4 es revisar el consumo en amperios del equipo. Este debe estar más alto que el consumo de placa. El paso número 5 es medir el diferencial de temperatura en el retorno e inyección del serpentín evaporador. Este debe de ser también muy bajo, ya que el intercambiador no puede abatir suficiente calor. En este escenario es más drástica la pérdida de capacidad. Tan solo, por ejemplo, si nos excedemos un 10% de refrigerante, la capacidad puede disminuir hasta un 30%. Entonces, por ejemplo, un equipo de 1 tonelada de capacidad de 12.000 BTUs por hora solo nos entregará 8.400 BTU por hora y el consumo en watts aumentará por encima del consumo nominal de la placa del equipo. Amigos, un placer haber estado con ustedes en este primer taller Frico 2026. Nos vemos aquí en el próximo tema. Así que tú decides, calor o frico. Hasta luego.